Allá Valencia, a Traiguera para Maite, que no nos ha reportado, por cierto, cómo sigue, y a Laura del Giorno allá en Buenos Aires, Argentina. Según la ciencia médica, la conciencia es la orientación en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, la conciencia obviamente es algo infinitamente más complejo. Para platicarnos conscientemente de este tema, me acompaña, como siempre, el Padre Jesús María Besunarte. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo, bienvenido de nuevo aquí a la ciudad más grande del mundo, ya este país. Padre, ¿qué debemos entender o comprender qué significa la conciencia en el ser humano? Bueno, pues ciertamente que es un tema muy importante, que ya lo hemos tratado en alguna ocasión. Para quien lo ha visto, pues ojalá que se enriquezca un poquito más, porque de lo bueno pues siempre aquilatarlo más, conviene hablar y profundizar. Entonces la conciencia, diríamos, es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado en nuestra condición humana, si bien es algo como agridulce, ¿no? ¿Cómo no? Agridulce porque por una parte pues nos da grandes satisfacciones cuando hacemos cosas buenas, nos hace sentir bien, y cuando pues no actuamos bien, entonces nos hace sentir la amargura de que hemos fallado. Entonces diríamos que la conciencia es como un sentido interior que tenemos, por medio del cual nosotros somos responsables de nuestra propia vida, ¿no? No lo ponemos en un sentido, ¿verdad? Pero podríamos decir que como un sentido, ¿verdad? Porque a través del sentido de la vista, pues somos conscientes de todo el mundo externo en una gran medida, ¿verdad? Y entonces a través de la conciencia somos conscientes de nuestro mundo interior y cómo las cosas de fuera repercuten en nuestro mundo interior, de tal manera que nos da esa gran sensación y experiencia de que nuestra vida merece la pena o de que nuestra vida es un fracaso, de que somos coherentes con valores importantes o que somos incoherentes, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues sabemos que hay gente que cuando quieren usar a ciertas personas para sus fines, tratan de anular la conciencia. Así es. Se llama lavado de cerebro, es una cosa, ¿no? Pero el matar la conciencia es otra cosa diferente, que también se da en sistemas políticos totalitarios, donde le dicen: para ti lo bueno es esto y lo malo es esto, y ya, tu conciencia no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, lo bueno es, por ejemplo, digamos que a un mexicano le dicen: para ti lo bueno es todo lo que redunde en bien de México, y lo malo lo que pueda perjudicar a México. Ya todo lo demás no importa, si tienes que matar, robar, etcétera, todo eso no cuenta. Lo importante es el bien de México y el mal de México. Entonces ese es un gran problema, porque no solamente se da en sistemas políticos totalitarios, o que a veces no parecen tan totalitarios, pero sí hay un sistema que como que trata de asumir la conciencia de los individuos en servicio del país. Eso también se da en nuestra sociedad. Nuestra sociedad hoy es tan fuerte en los valores o desvalores, como lo queramos llamar, o contravalores que tiene, que está anulando o está modificando la conciencia de las personas. Deformando gravemente. Sí, digamos, deformando. Yo, por hacer una palabra más suave, digo modificando, ¿verdad? Dándole otro modo. Y entonces, bueno, pues imagínate, si la persona dice: no, pues todo el mundo hoy actúa así. En el ambiente esto se acepta, en el ambiente esto se rechaza. Entonces, si quieres ser aceptado por la sociedad, tienes que actuar de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Tu conciencia personal para qué te sirve? ¿No? La sociedad está tomando el lugar, la conciencia social
está tomando el lugar de tu conciencia personal. Pero entonces, serio, aquí surge un cuestionamiento que ha sido visto, tratado y buscado por el ser humano desde sus orígenes. Existe un punto inherente al ser humano, existe una parte inherente, inmanente al ser humano de conciencia que no pueda ser deformada, que no pueda ser alterada y que lo convierte realmente en lo que es un ser humano. Hombre, digamos que teóricamente sí. Teóricamente sí, tiene que haber siempre, a la hora de la hora, como quien dice, esa persona pues, tiene que tener algunos resquicios, no sé, es como, imagínate que tú estás metido en una celda de esas solitarias, ¿verdad? Donde a una persona le ponen a oscuras, totalmente a oscuras, ¿no? Y no ves nada. Entonces, bueno, puede tener esperanza de que de vez en cuando se haga la luz, ¿verdad? Pero mientras esa persona esté bajo ese sistema de ideas, sea sociales o civiles, pues yo creo que no hay esperanza, porque esa persona, a medida que, por ejemplo, mira, un ejemplo, ahora estando en España, una amiga de Cuba dice que ella no creía en Dios. ¿Por qué? Pues porque desde niña se ha ido creciendo, se ha criado en un ambiente donde le han dicho Dios no existe, Dios no existe. Ya, todo eso, uno lo va asumiendo y ya es parte de tu conciencia. Entonces tu conciencia, ¿qué pasa cuando tú sientes algo, una inquietud, cuando tú sientes un vacío dentro de ti? Esa persona va a pensar que existe Dios, le va a llevar ese vacío a Dios. Pues yo creo que no, porque ha crecido con la idea de que ¿qué es lo que te faltará? Pues a lo mejor te falta enamorarte de alguien, o te falta alguna cosa que puedas conseguir para quitar ese vacío interior. Pero esa persona que ha sido ya tan maleada en su modo de pensar, en su conciencia, pues yo creo que ya son casos muy especiales, ¿no? Donde habría que hacer un análisis demasiado detallado, que no es nuestro caso, ¿no? No, pero sí es harto interesante darse cuenta que finalmente el sentido de la trascendencia, el sentido de la creatividad, del ser positivo, bondadoso, etcétera, de alguna manera es casi inherente al ser humano. El ser humano cuando nace no discrimina, no es agresivo, no es brutal, bla, 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 y ya lo tiene implícito en su conciencia. Sí. Bueno, yo te quiero decir que a lo mejor dentro de la conciencia de esa persona, cuyos valores fundamentales están ya condicionados por un sistema social o político, habrá otras áreas de la vida en las cuales él pueda usar la conciencia. Claro. Por ejemplo, en la vida familiar. En la vida familiar él sabrá lo que es bueno para sus hijos, lo que conviene hacer para sus hijos, sus relaciones conyugales, etcétera. Pero ya en ciertas áreas, esa persona, fundamentales de su vida, está ya condicionada por un sistema, ¿verdad? Ahora, que haya otras áreas en las cuales él pueda echar mano de su conciencia, porque lo necesita absolutamente, si no dejaría de ser humano, pues claro que sí. Entonces, esos valores, como ese de la trascendencia, pues también, o sea que, bueno, ese tema de la trascendencia es muy complejo, ¿verdad? Es decir, de hecho, pongamos que en Estados Unidos, donde existe, diríamos, una cultura pues muy fuerte respecto al país y al Estado como valor fundamental de la vida de uno que pertenece a ciertos estamentos del gobierno, pues él tiene o debe de tener claro que el bien del país es lo fundamental, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que no tenga otras áreas en las cuales él tenga que echar mano de su conciencia. Pues porque yo lo pregunto porque O sea, no es que seas un robot. en la medida en que el ser humano va aprendiendo, entendiendo ciertos valores, la deformación de la conciencia se va diluyendo y perdiendo. Porque esos contravalores que usted llama esclavizan la conciencia y el espíritu del ser humano. Sí, pero yo creo que no en todas las áreas. Es decir, que por ejemplo, no sé, yo creo que siempre hay áreas que cada uno tiene muy íntimas personalmente, donde no entra nadie, y por eso, por ejemplo, en la cultura mexicana, una cosa es la cultura religiosa, otra es la cultura social, otra es la cultura familiar, ¿no? Y puede ser que en unas áreas pues tú no funcionas porque estás condicionado por los valores en los cuales vives, ¿no? Por ejemplo, la cultura familiar, pues también vemos que en México es muy fuerte, ¿no? Entonces tiene ciertas cosas, ciertas formas de actuar, ciertas formas de valorar las relaciones familiares que te son, diríamos, si no impuestas, sí condicionadas por tu cultura, ¿verdad? Y entonces, ante ciertas necesidades de la familia, tú como mexicano reaccionas de una manera, el americano o gringo reacciona de otra, el europeo de otra, ¿verdad? Entonces, ciertamente que sí, pero hay esas áreas en las cuales tú estás condicionado, pero habrá otras áreas en las que tú como mexicano, pues puedes tener toda la libertad para actuar y seguir tu conciencia. De acuerdo, pero hasta aquí la parte de la conciencia social humana alrededor de los actos y del entorno, pero la conciencia de quién se es y qué se es algo infinitamente más complejo. Ahorita que regresemos del corte platicamos de eso. Bueno, vamos al corte.